Hello, beautiful people. Today I have Laura Rodriguez. She's another YouTuber. She covers the royal family from Spain, and she's also talked about the British royal family because she also follows it very closely. She's from Nicaragua. Yay! So. Yeah, so we're going to be talking in Spanish and English, whenever she feels comfortable, she will speak in Spanish. I can translate whatever it is that you want, but we're going to try and go both ways. So, Laura, thank you very much for being here. Gracias por estar acá, Laura. Hello. Thank you so much. Thank you so much for your invitation. Yes. I follow your channel. I've been following Letizia, that the whole mess with Letizia, and Felipe. Terrible. And I follow the British royal family because I am Canadian. So the British royal family is basically the monarch is the head of state of Canada. And Canada is part of, one of the realms of the British monarchy. But because I also am Latina, part Latin, I also follow the Spanish royal family. So I just wanted to say thank you, and I want thank you for coming, thank you for being here. No, gracias a ti, con este escándalo que nos tiene a todos muy sorprendidos. Cada vez sale más y más y más y más. Hemos pasado de que fue infiel con el cuñado a que un periodista español, el escritor del libro, ha dicho que la hermana de Letizia donó los óvulos para la inseminación porque Letizia por los abortos había quedado infértil, por lo cual esas niñas serían realmente de Felipe y de Erika Ortiz Rocasolano. Eso me ha impactado. Pero eso lo dijo él lo Jaime dijo. Peñafiel. Lo dijo Jaime Peñafiel. Es lo que le dijo Jaime del Burgo. Él dijo que tiene una fuente, no especificó la fuente, en un canal que se llama Reunión Secreta, que las hijas realmente son de Erika Ortiz Rocasolano. Niña, me muero. O sea, esto es una cosa surrealista, kafkiana. I'm just going to repeat here a little bit what Laura is saying. There's the guy who wrote the book, Felipe's, Letizia and Me. He has given interviews saying that because Letizia had so many abortions, she became infertile. So her sister is the one who donated the what needed to be the eggs. The eggs, basically. So the two daughters are Felipe's and Leticia's sister. But this is just, it hasn't been proven, guys, okay? It's just what he's saying. He has oh my God, gracias, Mila Blue, gracias. ¿Por qué creo que se deja dominar así? ¿Qué pensás vos? Why do you think Felipe puts up with this? ¿Por qué Felipe se... Bueno, porque, mira, hay incluso otra teoría, que podría ser que Felipe es homosexual o bisexual, hay una youtuber española que se llama Maika, que es la teoría de ella. Sí, yo le invité a ella, pero no me ha contestado. Ajá. Ahí se habla, a ver si quiere venir conmigo. Yes, maybe Felipe is gay. It could be a possibility. Porque, o sea, ¿por qué Felipe permitía que el amante, que es Jaime del Burgo, viviera en la zarzuela? Porque lo que ha revelado Jaime Peñafiel, el periodista, era que tenían metido al amante en la casa. ¿Cómo puede ser eso? I don't know. I'll tell you something. Sometimes when you're in love with somebody, you don't want to see things. It's like I have a friend. Él era un puto más no poder, el maje. Mira, el maje era chancho, andaba con un montón de mujeres, se las pegaba a todas las mujeres. Conoció a esta muchacha que había sido arrestada en Tijuana con un montón de drogas, Nica. Fue un escándalo. Y yo estaba en Noruega y cuando vine a pasar vacaciones me dicen, fíjate que Soso me se anda con esta muchacha. Y le digo yo, ¿Y quién es esa muchacha? ¿Por qué no andan esos chismes? Pues fíjate, me dice, pregúntale a tu amigo si es la misma muchacha, porque fue un escándalo aquí en Nicaragua y era de una familia de bien. Yo no creo que él ande con ella, pues, porque él también es de una familia de bien, ¿verdad? Entonces me dice, pregúntale. Entonces yo le pregunté, resulta que era cierto. Fíjate que él le dejó de hablar a su familia, eso que él era muy pegado con su familia. He just fell in love. Wow. He just fell in love. And, sometimes you find yourself in situations, especially in his position, in Felipe's position, you might feel that the scandal is horrible.
You know, in for a penny, in for a pound. Ya una vez que le hizo negra, le hizo trompuda, hermana. Yo creo que eso es lo que está pasando aquí. You're so funny. Yo te hablo como Nica, yo no te hablo como, ¿me entiendes? Es que así es. I mean, I really think Felipe, King Felipe. Brenda Mason, we're talking about King Felipe. We're going to talk also about Harry and Meghan Markle, because now there's some articles saying that Harry is coming to the UK to support his father, which is BS. Yes. So, fíjate que eso del gay rumor, eso de que Felipe sea gay, es que, ¿sabes qué? Those people en esa situación hubiera salido Del closet. Es que no. You made Felipe here in Nicaragua. Felipe, I'm saying Felipe, if he had been gay and if he had any affairs, si hubiera sabido something throughout, estamos en una época con que nada es oculto. Algo, pero algo hubiera salido. Fíjate que a mí, puede que sea cierto, uno nunca sabe, porque uno dice, ¿por qué este hombre aguanta tantas pendejadas, esta flaca vieja fea? She's not even beautiful, guys. You know, this woman is obsessed with appearances. Yes. Está obsesionada con su cara. I mean, this woman parece Walter Mercado. Yes, that's true. Yes. Have you seen what? You know what? I'm not gonna. No, ni me va a dar pereza. Walter Mercado. You know, for people to know. Lo que pasa es que ella está tan obsesionada, como tú dices, con su imagen, que se ha deformado prácticamente la cara con las cirugías, entre el botox, entre la modificación del tabique nasal, todo la barbilla, luego se operó la barbilla. Yes. Más that she resembles Walter Mercado. Yes. She look pretty similar. Yes. You know, ahí tenemos a Aisha West que dice, ese rumor de que Felipe se ha escuchado de hace mucho. Yes. And I have Ginger saying maybe there's some truth in it. No sé, fíjate. ¿Qué pensás vos, Laura? It could be a possibility. O sea, eso podría como hacernos clic de por qué él aguanta tanto, porque pues él tal vez es homosexual y tiene una pareja, pero también hay otra posibilidad, que él está tan enamorado de esta mujer. ¿Vos crees eso? Fíjate que yo creo que tal vez, I think that Felipe was in love with her at the beginning. You know? Hello? She's gone. Can you guys hear me? Let's hope she gets back soon. Guys, we're talking about Felipe. Yes, Marta Cardiel, that's Walter Mercado in the photo. We're talking about Felipe. We're going to talk about Harry and Meghan. I think she's having some difficulties, but she'll be back. Let me see. I have to send her this. Let me see that. Yeah. Let me get this out of the way here for you guys. And I'm going to... So what I'll do is, like, we're talking about King Felipe and why he puts up with Letizia having... I mean, she's worse than Charles, guys. Tony Brooks, I need to be talking about the bags under my eyes. Yes, you know, it's called aging. I'm cool with them. I am very cool with the bags under my eyes. I love my appearance. I love that I have, you know, maturity lines. I love it. You know, so yes. So what I want to say is, like, we're talking about King Felipe, and we're going to talk a little bit about all the royal families. We're going to talk about also Harry, because I am livid, guys. I am livid that there are articles. I don't think he will, because tonight he's supposed to be accepting an award. I am here in Nicaragua. Ahorita estoy en Nicaragua en el momento. Thank you, Robert. I'm a hater. So what I want to say is, like, Harry is doing the aviation thing today, guys. Remember that? Do you remember that he's doing the aviation thing?
Supposedly today he's becoming a legend in aviation. So I'm surprised that we're seeing the articles right now come out saying that, oh, he's flying to the UK to support his father and sister-in-law, the very same sister-in-law he's been trashing for all this time. And I am so glad because Piers Morgan, I left it on my community page yesterday, guys. Piers Morgan was talking about counselors of state and how Harry is a counselor of state. And the reason why Harry, Andrew, Beatrice, and Eugenie, because they need to include Eugenie, because they have to be 4. Oh, no, they have 4 right now. They have Camilla, Harry, Andrew, and Beatrice. So we have 2 Yorks and a Ragland. Can you believe it? We have 2 Yorks and a Ragland. Aviation thing is Friday tomorrow. Was it the 19th or was it the 20th? I understood that it was on the 19th tonight. Am I wrong, guys? Is the aviation thing tomorrow? Angela Sims says it's tomorrow. Is it tomorrow or today, guys? I thought they said the 19th. Let me check that because let me see. Legends of Aviation. Let me see. Living Legends. It's supposed to be, let me see. Oh, yeah, the 19th. Why am I thinking that tomorrow is the 20th? You know, you were absolutely right. Why, you know, why was I thinking? Yes, Ginger, you're right. Today's the 18th. Laura, you're back. I'm here. Ya estás acá, Laura, ya estás sufriendo la Nicaragua, la pobre, the electricity went out. Yes. So, Laura, so we're talking, estamos hablando, we're talking about Felipe right now. We're going to talk about Felipe because what do you think if the daughters are not Leticia's? If they are not Leticia's, do you think Felipe knows? And he was. Yes, I think he knows. Sí, sí. He knows. And this is, esto es el pollo. Los hijos, es que, a ver, las niñas son de él, ¿no? Usaron el esperma de él para la inseminación, o sea, que son sus hijas. No, eso al menos, bueno, supuestamente, porque de esta mujer se puede esperar de todo, ¿no? Estamos claros. But then Felipe was part of it. Yes, he was part of it. Yes. That's why he That's stuck. why. Because once you become an accomplice, if she goes down, you go down. Exactly. Guys, we're talking. This is so juicy. Never forget soap operas or telenovelas mexicanas. This, I mean, what we have in the Spain royal household. Okay, guys, let me give you the rundown. Espérate, voy a decir, después hablar, te voy a hacer varias preguntas. Let me give you the rundown. Letizia, there's a book, guys. There's a book called Letizia and Me by a very well-respected journalist called Mr. Jaime Peñafiel. All the info, he has seen all the receipts, voicemails, messages, emails, videos and recordings, okay? So he wrote the book and he's basically saying that Letizia, before, during, and after, was with Jaime del Burgo, who is one of her lovers. One, because she had many. Also, on top of dating Jaime del Burgo, she was dating this other reporter, Russ. His name, era su nombre era Russ. Jim Russo. Jim Russo, yeah. And she was very violent towards him. So she's a very violent person. And she was with Jaime del Burgo. Also, el maje de México, ¿quién era ese? El director, el director editorial del Siglo XXI, que era un periódico donde ella trabajaba en México. No sabemos, creo que se llama Luis, no recuerdo ahora el apellido, Luis algo, pero era el director editorial del Siglo XXI, o sea que ella andaba al mismo tiempo, a ver, para que la gente entienda, ¿no? Porque esto es todo una cosa creepy. Estaba con David Tejera, estaba con Felipe, estaba con Jaime del Burgo, había estado con un hombre casado en México, que se llamaba creo que Luis Rosales, no estoy segura del apellido.
Además se casa con Alonso Guerrero cuando ella tenía 17 años, 19 años. O sea, es una mujer con una vida muy descontrolada. That is my opinion. Was she with David Tejera when she met Felipe? Yes, she was with Okay, David so she Tejera. was with, oh fuck, she was with David Tejera. She was I mean, she's like a Meghan Markle, guys, on Exactly. steroids. She's a Exactly. Meghan Markle on steroids. She was a reporter on a night show on the night Televisión española. televisión española. So she was dating David Tejera, which was another reporter, co-worker of hers, Jaime del Burgo, Jim Ross. Yes, Jim Ross. Jim Ross. And Felipe. And Felipe, that we know of. She was with 4 men. In 2002, she had another abortion. Yes, exactly. Another. Mm-hmm. We say another because she apparently had another abortion when she was in Mexico. Exactly. She left Mexico because in Mexico, because of the abortion. So she left to have an abortion, but and apparently she was with that married man in Mexico, among other men. Exactly. So Joe Vickers, but we're speaking English right now. Yes, we're speaking in English. So sometimes the truth is more incredible than fiction. Exactly. ¿Verdad? So now what we have, from the biggest bombshell that we have so far is that according to Mr. Jaime Peñafiel, in an interview, he claimed that a source, I think that the source is David Rocasolano, but I'm not going to go there. But, David Rocasolano is Leticia's cousin, who was asked to retrieve the abortion documents from the clinic in Spain in 2002. Okay, entonces vamos a hablar acá un poquito en español. We're going to be switching back and forth to English and Spanish. Okay, guys? Perfect. And by the way, Elke Medina, Laura is a Spanish teacher instructor. Yes. So if you want to have like one-on-one lessons with her, I will leave her link and all her details after the live so you guys can contact her because she can teach you how to speak Spanish one-on-one. Okay? Exactly. Thank you so much. Yeah, no, of course. So we're going to speak a little bit in Spanish and then I'm going to be switching back and forth to English. So Laura, entonces esta maje estaba con 4 hombres, pero ella escoge a Felipe porque Felipe era, no el de más billete, claro, bueno, sí, billete, pero también la posición. Claro, porque ella es, como tú dices, una Meghan Markle, ¿no? Es una mujer que escala a través de las relaciones que tiene con los hombres. Y por eso yo decía ayer en una entrevista en un canal español que yo no admiro eso en una mujer. Yo admiro a Oprah, por ejemplo, que con su trabajo, sin acostarse con nadie, ha salido adelante. Admiro a mujeres así. Se acostó con un blanco, que fue el que primero también. que le dio. ¿No sabías eso? La Oprah Winfrey, ella también. se acostó con un ejecutivo blanco casado. Y fue el que le dio su primer show en cadena nacional. Por eso fue que su primer show de la Oprah Winfrey fue cómo atraparon a cualquier hombre que querrás. El problema que ella tuvo fue que el hombre era blanco. En aquello era casado. Era uno de los altos ejecutivos de la cadena donde ella trabajaba. Y él, fíjate que después de acostarse con ella una vez, él se va al baño y en vez de regresar a acostarse con ella, él se fue y nunca más volvió a tocarla porque él no podía, como que no podía hacer eso, ¿me entiendes? Le tuvo miedo al escándalo y de ahí yo creo que le viene el odio a ella hacia la gente blanca. Bueno, digamos Ellen DeGeneres. ¿Tú conoces a Ellen DeGeneres? La comedia. Horrible. Bueno, pongamos a alguien mejor. Vamos a poner a la... Una mujer que tú admires por su esfuerzo. Una mujer que yo admire por el esfuerzo. Puta, hay muy poca. Es que hay muy poca. I mean, in a powerful position, Meryl Streep. I don't know, Meryl Streep, maybe? La Meryl Streep. Pero son una gente con talento. Yeah. Meryl Streep, tenemos a Meryl Streep. She's really hardworking. Yeah, she's really hardworking. Yeah, I love Meryl Streep. Yeah, Meryl Streep is amazing. She's a left wing, but nobody can deny she's an incredibly talented person who everything that she has, she worked for it. Exactly. Entonces, ¿qué pasa? Que ella es este tipo de mujer, ¿no? Ella se acuesta con los ejecutivos para conseguir un trabajo. Ella se acuesta con el director editorial del siglo XXI para conseguir... Diego Peterson. Sorry. Diego Peterson, dicen que es el director periódico del siglo XXI en México.
I don't know, actually, I don't remember the name, pero sé que se era amante de él para conseguir ese trabajo, ¿no? Entonces, luego ella conoce a Jaime del Burgo, que es un hombre millonario, porque hay gente que dice, lo está haciendo por dinero. Yo no creo que lo esté haciendo por dinero. Yo no creo que haya buscado a Peñafiel por dinero. Yo creo que él está ardido, molesto por algo, ¿no? Algo le hizo ella, que es una mujer calculadora, que descarta a los seres humanos, o sea, que solo los utiliza, y es una venganza personal. Esa es bastante mi teoría. Entonces, ¿qué pasa? Ella luego vuelve a España, ¿no? Y entonces se hace amante de Jaime del Burgo, que es un hombre millonario, porque el padre de Jaime del Burgo fue el presidente de Navarra, ¿no? Y entonces ella conoce a Felipe, y claro que le va a pedir a Felipe que la posicione muy bien en televisión española y la hacen presentadora. O sea, ella pasa de ser una periodista desconocida, o sea, nadie la conocía, y de pronto comienza a presentar el telediario, ¿no? ¿Pero por qué? No porque ella tuviera tanto talento, era porque ella se acostaba con sus jefes y así escalaba. Incluso me decía Maika Vasco, que yo la tuve en mi canal, que incluso que cuando ella conoce a Felipe, ella le inflaron la carrera, o sea que ella no era ni tan inteligente, ni tan arrojada como periodista, pero que como estaban interesados en inflarle la carrera para que cuando revelaran el compromiso dijeran, oh, está con una mujer súper inteligente, súper brillante, súper todo, súper professional, pero que en realidad todo eso era un bulo, ¿no? Una mentira, ¿no? Que ella no era tan buena periodista. Bueno, yo sé que ella no pudo completar su maestría en México. Exacto. Ella fue a México, pero se dedicó a canalear y no terminó la maestría. We're talking that Letizia flew to Mexico, went to Mexico to get her master's, but because she started partying too much, she didn't finish it. And there are rumors that this guy Fair from a group called Maná had an affair with her as well. Exactly. Fer Oliveira. Yes, is the guy. Yes. This woman sounds like an info. No, I'm serious. Narcissist. She's a narcissist person. Narcissist. And from what I understand, I'm just, you know, I'm just shocked about the picture that the selfie that she took of herself in the bathroom and sent it to her lover while pregnant with her first child. Exactly. Leonor. So to me, I would question Leonor's. If I were to question somebody's paternity, it would be Leonor's, not the youngest one. That is a very difficult topic because you know that she's going to be the next queen, but I don't know. Puede ser, mira, hay una, disculpa. Es que el que está diciendo, el palacio limpió la imagen como los ingleses para Meghan Markle, o sea que le limpiaron la imagen a la Letizia. Of course, yes, they did it, yes. Hay una teoría que es que en realidad las hijas fueron inseminadas in vitro, ¿no? Porque como Letizia se había hecho tantos abortos, ¿no? Entonces ella se había dañado el endometrio. Y entonces, cuando te dañas el endometrio, puedes salir embarazada, pero el feto, el embrión, no logra implantarse en el útero y no logra alimentarse y tienes abortos espontáneos, ¿no? Pero por la mala vida que había tenido, por esa vida tan descontrolada, porque además no usaba condones, no entiendo. Con el SIDA. Horrible. Entonces, ¿qué pasa? Ella no lograba salir embarazada y entonces le dice a la hermana, a Erika, que por favor le done sus óvulos para que lo inseminen con el esperma de Felipe, por lo cual las dos hijas en teoría serían de Felipe. Eso es lo que se maneja en España, ¿no? Pero claro, yo te entiendo, es que claro, si has tenido un amante durante tantos años, existiría la posibilidad que las hijas no fueran de Felipe, pero te diré que yo creo que no. Te voy a decir por qué, porque la corona protege mucho la línea de sucesión, ¿no? Por lo menos Leonor yo creo que sí es hija de Felipe. Mira, I'm going to talk about this a little bit because I saw in a comment here that Leonor looks like a Bourbon. Yes. I'm going to give you guys a little story. You should never go by looks. I have an acquaintance of mine. They're all blonde in the family. They're fair skin and everything. They're a well-known family here in Nicaragua. It turns out that the husband was, he would be having a lot of affairs and a lot of illegitimate children. He gave his last name
to one child that he thought was his because she looked fair. She had fair hair, fair skin, fair eyes, right? When he died, the family contested the will because he included her in the will. So they had her finally take a familiar test, to see how to verify that she was indeed related to them. It turns out that she was not. Everybody assumed that she was because of the way she looked, and so I wouldn't go by looks. I wouldn't go by looks, and it's I don't know. I mean, but do you think he's gay? Do you think King Felipe is gay? I think it's a possibility. Porque lo voy a decir así en nicaragüense. ¿Por qué ese hombre aguanta tanto tarro? O sea, ¿por qué ese hombre aguanta que le digan La gente, ay, cornudo? O sea, cornudo, hombre sin dignidad. ¿Por qué? La única explicación que hay en mi mente es que él tenga una vida paralela, ¿no? Y que Letizia sea como la tapadera de esa vida paralela. O que una vez que, como te digo, una vez que la hace negra, la hace trompuda, porque lo que pasa es que una vez que, mira, desde el momento que él sabe que ella tuvo un aborto, y puede ser que ella le ha dicho que el bebé era de él. Exacto. Y él no lo reporta, él ya está cometiendo un delito. Te voy a decir por qué. Porque vos sabés que la Iglesia Católica lo hubiera excomulgado a ella. Entonces no hubiera habido manera de que casaran a Felipe con la Letizia. Entonces, al él no decirle nada a la iglesia ni a sus padres, él ya está cometiendo un delito. O sea que desde antes de casarse, él ya va mal. Eso. Y es que, ¿me entiendes? ¿Tú qué sabes? Es increíble, es pura venganza de Peñafiel. No, esto no es venganza de Peñafiel. No. Mire, la gente viene a hablar babosadas aquí. Les voy a decir una cosa. Para que este libro haya salido, la Casa de España está callada, muchachos. La Casa de España está callada. Y si no fuera cierto, permitirían hablar en los medios de noticias en España. Exacto. Okay? So I'm just going to say this. People are saying that this is a revenge by the author of the book, Mr. Peñafiel, and blah, blah, blah. And I'm going to say this. This kind of book, this guy has all the receipts. The lover has all the receipts. And you know what's worse, guys? Because if I understand correctly, Letizia is still talking to her lover. Yes. Yes, exactly. Letizia is saying, Jaime del Burgo, come and rescue me from Zarzuela, which is bullshit. Nobody is withholding Letizia or holding her hostage. This woman has always had the ability to leave anytime she wanted. But if she left, you know what, Laura, ¿sabes lo que yo creo de esta cabrona? Dime. Que ella, mira, la gente dice que es prisionera, que no. Ella se puede ir en cualquier momento. Lo que pasa es que a pesar de todas las quejaderas que se dan, les encanta el fucking título. Exacto. Les encanta el título, les encanta que la llamen reina, les encanta. Cuando son narcisistas, Meghan Markle couldn't get that high. Letizia did. So Letizia, this is just my theory. Because guys, she still Meghan speaks Spanish. Oh yeah, right. No, she doesn't. But she speaks Argentinian. But what I was going to say is the following. I believe that Letizia and Jaime del Burgo are blackmailing Felipe. Exactly. Because Letizia wants to renegotiate her divorce deal. She wants to have the title when she divorces. Esa es una de mi, mira, porque para mí esto suena chantaje más si está Jaime del Burgo, porque ahora he comenzado a atacar a Felipe, muy cabrón, poniendo a la letra. Y la gente como loca, ay, que sácame la zarzuela, la cabrona se puede ir en cualquier momento, si le estaba metiendo al querido en todos lados. Lo que pasa es que es lo que tú dices, esa mujer no quiere perder el poder. A ella le encanta ser reina, a ella le encanta tener poder. Entonces, yo pienso que es la teoría también de Maika Vasco, que probablemente esto es un plan de ellos dos para posicionarla mejor en un eventual divorcio, y lo que tú estás diciendo no está descabellado.
que ella quiere renegociar el tema del título, porque tú sabes que como ella es reina consorte, es que este es el problema, a ver, ella es reina, ¿no? Pero es reina consorte, es decir, ella solo puede ser reina a través de su matrimonio con Felipe. Yo Entonces, sé, mira, como la Camila. exacto, entonces mira cuál es el problema. Si ella se divorcia, ella pierde el título y sería la hija, sería Leonor, recuerda, o sea, sería siempre rey King Felipe, pero Leonor sería entonces como una reina emérita, ¿no? Iría a asumir los compromisos de su madre, ¿no? Hasta que él se volviera a casar. Entonces, ¿qué pasa? Ella no quiere eso, porque ella quiere seguir siendo reina, pero supongo que quiere estar con el amante también. Entonces, una posibilidad es que ella esté renegociando, como dices tú, el divorcio para seguir siendo reina. Es una posibilidad. Fíjate que para mí, te voy a enseñar este video. Okay. Letizia Ortiz le dice jódete a Yes, Felipe. a Felipe. Eso fue durante la cena de... That is like fuck you, ¿no? Like, yeah, fuck off or fuck you, yeah. She said this, Letizia le dice a Felipe, jódete. Le estoy buscando ese video, muchacho. Y no solo eso, aquí está. Ok. Voy a bajar el volumen, pero lo voy a poner aquí, guys. Le voy a enseñar esto. I'm going to share this, okay, guys? I'm going to share this. They're at a state dinner hosting the president of Ecuador, if I remember correctly. yes. Right? Everybody's there, guys. This is a state banquet hosting the president of Ecuador visiting Spain. King Juan Carlos is there. Felipe wasn't king yet. And Letizia, I'll show you what she did. I'll show you. That's the King Juan Carlos. This is the president of Ecuador. That's Queen Sofia Spain. And this is the lovely Letizia. Jódete, which means fuck you or fuck off. And he's trying to pretend that people are listen to what she said, by the way, but they're trying to ignore what she just said. He's so rude. He's so rude. He's a really bad person. I dislike her, actually. Yes. Y lo otro es que el pobre hombre, yo me imagino que en esa escena de estado no sabía ni cómo reaccionar, porque la gente ha de quedarse, Dios mío, esta es la reina española, este es el tipo de mujer que hay en España. Y yo creo, déjame decirte, que esto habla muy mal de los españoles. O sea, la gente está muy molesta con toda esta situación, porque tú te imaginas las burlas de la gente cuando ven a Felipe, cuando ven a Letizia, en el evento de la Pascua Militar, que estaba lleno de militares. Yo me imagino a la gente riéndose para sus adentros, obviamente, no lo pueden hacer públicamente, pero, o sea, esto es un escándalo. Los titulares son enormes, cornudo, hombre flojo. Y hay otra cosa que te voy a decir. ¿Tú recuerdas en Palma de Mallorca, cuando ella casi manoteó a la reina Sofía enfrente de la cámara? Hello. O sea, a una verdadera reina. O sea, a una mujer que ha hecho un excelente trabajo, porque la reina Sofía ha sido tremenda, o sea, un nivel de compromiso enorme. Entonces, ¿por qué Felipe, la gran pregunta que nos hacemos, por qué Felipe, su hijo, permite que a su madre, su esposa, la manotee solo porque se quiere tomar una fotografía con sus nietas? O sea, ese hombre es un flojo, no sé si es otro Harry, no sé, Yeah, porque Harry es otro. Guys, what we're talking about is, and this is what I've been saying all along, the only way a royal house can be effective is if they are respected, trusted, and transparent. Right now, everybody's making fun of Felipe. They're calling him the man, you know, I don't know, they're calling him all kinds of names, and everybody's mocking him because now they know that Letizia was living in New York with her lover for years. Okay? Yes. And that she had the lover inside the palace, the Spanish palace, where he had a room and he recorded the videos of them apparently doing it. I mean, it is unbelievable. So everybody's mocking Felipe. Everybody's mocking him. So how can he be an effective head of state if he doesn't have respect, if nobody respects him, if he's made fun of? You know, it's something incredible. Now, I'm going to show you, we're going to show you a clip, guys. This happened. Don't forget that Queen Sofia of Spain, she's an impeccable lady. She is a true lady. You know, we're going to also talk the parallels between Letizia and Meghan Markle.
But I'm going to show you this. They were in a church. They go usually for a summer. They go on a summer vacation, and then they go to mass. Don't forget that the king is the defender of the Catholic faith. So by then, Letizia was queen, right? Yes, she was queen. Yes. But the queen mother, así se le llama, nosotros en español. The queen mother, la reina madre. La reina madre, the queen mother was there as well. So after the mass, the queen mother wants to have a picture with her two granddaughters. Now, keep in mind that Queen Sofia is one of the most impeccable ladies around. And she's one of the most blue bloods there is of royals. I mean, she's proper royal. She's even more royal than Queen Elizabeth. Es hija de reyes, nieta de reyes, o sea, es alguien que tiene sangre real por todos lados de Sofía. Yeah, she is not only daughter of kings, she is granddaughter of kings on both sides. I mean, she is as royal. I think she's the most royal individual on earth. That's Queen Sofia, and she's amazing. So I'm going to show you a clip. So just remember, they were finishing the mass. And also keep in mind that now that we know more about Letizia, she was never with the kids. She was never with the two daughters because she was screwing around with Jaime del Burgo, living in New York. They even talked about having children together. Y ya tenían, te cuento que tenían a la mujer, al que iba a cargar ese niño, porque como ella no podía por el tema de los abortos, ya tenían a la mujer en Nueva York que le iba a servir para cargar tú sabes, ¿no? El embrión lo crean con el óvulo. Ya tenían incluso a la mujer. ¿Qué pasa? La abdicación de Juan Carlos y no lo pueden hacer. Fíjate que yo no creo eso. ¿Sabes lo que yo creo que pasa? Que yo creo que Letizia, cuando abdica Juan Carlos, a ella se mira ya la posibilidad de ser reina y por eso que corta con el hombre. It could be. Yes, it could be. ¿Vos crees que esta mujer va a dejar pasar el chance de ser reina? Por favor. So we're talking about this, guys, that the reason why she was living in New York with her lover full time, she hardly ever saw her daughters. And when King Juan Carlos abdicated, then people say, oh, she couldn't do it because then she had to become a queen. No, she could have divorced. You see, because she could have divorced Felipe. That's fine. Felipe was secure in his role. He had the kids already. So there was no major crisis. She would have been gone. And by the way, she did sign a prenuptial agreement whereby if she divorces Felipe, she loses all titles. Yes. She loses all titles. So when King Juan Carlos abdicated, then she saw, fuck, I'm going to be queen. There's no way this woman was passing that up. ¿Verdad? But we're going to show you guys this clip. They were outside. The queen mother is there. So it's not like she was close to her daughters. Apparently she's horrible with her daughters because she was never around, because she was screwing her lover and traveling around discovering herself in the world. Okay. So her two daughters, she was hardly around her daughters because she was living with her lover in New York and they were traveling all over the place. So, and the reason why I'm saying this is because at that time, people thought that she loved her daughter so much she was protecting her image against Doña Sofia. I mean, if anybody has the image, is Doña Sofia. Now what we're finding out is that the one that needed protection against the royal family of Spain needed protection against Letizia, you know? Serio. So I'm going to share this video. She's really disrespectful and she's really violent, and you're going to see the clip. It's horrible. Yeah. This is Letizia right here. This is Felipe, the King Felipe. And this is the queen mother. And these are the two children, guys. You see, here comes Queen Sofia. It's normal. She's asking her two granddaughters to get a picture. And here we see her pacing back and forth. Look at that, pacing back and forth. Here comes the king of, let me see where that is. Oh, here we go. We're going to move it forward. See. Wait, see. She's not letting them get the picture. Look at it. And then she jumps in front. Here comes the king and saying, what's going on?
And Letizia simply just won't move, guys, out of the way. And then when I don't know if they're going to show it in this clip here, but when she's doing that, see, she even smacks the queen mother's hand out of the way. See how she is. She's so violent. And King Felipe is like, what is going on here? And then she goes outside because she knows because she doesn't want the queen to have the picture. She's still blocking her. Look at that. Mira cómo le limpia también el kiss, el beso aquí. ¿Ya viste? Yeah, but look at this, guys. Even when they go outside, the queen is trying to talk and stuff like that, and she's still pacing in front. Look at that. Look at the king. Everybody's looking in shock. The king Juan Carlos is in shock. Felipe is in shock, and she's just pacing back and forth. And then she got what she wanted because she wanted the pictures with her daughter. Daughters that she didn't really care for. Look at her. Look at her. She's just angry because she needs to control everything. This is what Meghan Markle would be if she were to be queen, guys. This is what you have to look forward to. And then they go outside and the queen is coming there, and people are taking pictures of her and the two granddaughters. And when she sees that people are focusing their attention on the queen mother, and she's telling, by the way, you know what she said to the queen mother there? You know what she said to the queen mother? ¿Sabes lo que le dijo a la reina madre ahí? ¿Qué le dijo? No supiste ese escándalo. Te lo voy a poner. No. Ahí mismo, en Palma de Mallorca. Cuando estoy afuera, ella se está riendo. Le está diciendo, ¿qué jodes, eh? Ay, Dios mío. Mírala, no te voy a dejar la foto. Y cagada de la risa. Mírala, y entonces la madre está viendo la prensa y se le está poniendo enfrente y le agarra la cara a la niña. Y si es así en público, ¿cómo será en privado? Ella es muy violenta. She's really violent. Jaime Peñafiel told that que en un evento, en una ocasión, ella se le acercó porque él había escrito un artículo y había dicho que ella se miraba triste. Y dice que le hizo así con el dedo. ¿Por qué tú dices que yo soy triste? Y le empezó a gritar enfrente de todo el mundo. Es que decía que esta mujer no se controla, grita, o sea, incluso le dijo, y mira, mis tacones no son tan altos, porque había dicho que ella era muy bajita en comparación con el rey, y es verdad, ella mide unos 65, entonces ella levantó la pierna, obviamente, y andaba con un vestido, porque todo el mundo le vio todo, lo que te quiero decir, levantó la pierna y le dijo, aquí te enseño mis tacones, mira que no son tan altos, enfrente de todos los periodistas en una rueda de prensa. Guys, Laura is telling me that because Letizia is very short, like Meghan Markle, by the way, guys. Thanks for the super chat, guys. You're kicking it. Thank you. And for those who have joined us, by the way, go subscribe to Laura's channel. Thank you. She's a lot of fun. And again, she does teach Spanish if you want to have a one-on-one. Oh, thanks so very much, Carla Rodriguez. Thanks so much. But please subscribe to Laura. Let's show her some love. But she's talking that because she was being teased that she wasn't wearing high heels. So she pulled her dress up, guys. This is in the middle of a press conference and showed her snatch. And then she lifted her legs up to show that she was there and showing it. Also, ¿te acuerdas aquel escándalo, mujer? Cuando creo que fue a una embajada que viajó fuera y el presidente vino y le dio la mano y le dijo que le agarrara la mano con huevos, ¿te acuerdas? Como que no tenía huevos. Sí, que le hizo ella así, le hizo así. Sí. Also, I think I talked about it, guys, also that she went abroad and she met the Spanish ambassador abroad, and she said to him, you shake hands like you have no balls. No, y no sé si te acuerdas en una visita de estado de un país árabe, porque tú sabes que para los árabes, o sea, pues las mujeres están en una posición de subordinación. Entonces, llega el jefe de Estado de Arabia Saudí, creo que era, y entonces le da la mano a Felipe. Y ella como que hace el ademán para que le dé la mano a ella y él no le da la mano. Porque en esas culturas, los hombres le rinden respeto a otros hombres. Y hace una cara esa mujer que parecía que le iba a fulminar con la mirada. O sea, hizo así, entornó los ojos como diciendo, este idiota no me ha dado la mano. Hola, Claudia, amor, ¿cómo has estado? ¿Estás entendiendo todas las locuras que hablamos? Como exótica. Yeah, but by the way, guys, this
to me, Letizia is the perfect example of what Meghan Markle would be if she were queen. She would be abusive, violent, thinking that she could get away with everything, putting everybody down. And you know how paper doesn't matter, because Letizia already signed a prenuptial agreement. But this is just my take, ¿verdad, Laura? Que ella junto con, and you know what? People say it's not about money because Jaime's a millionaire. I disagree. There's never enough money. But sometimes a title opens more doors than money. Para mí, un título abre más puertas, especialmente un título real, abre más puertas que dinero. Y la Letizia, and to me, because guys, Letizia is still talking to her lover. Would you guys talk to your lover if he just exposed you worldwide? Es que ella está enferma. She's a sick person, in my opinion. Or she's a complete narcissist. Pero ¿qué pensás? ¿Qué otras cosas han salido, mujer? Contame. Bueno, es que tú sabes que además Jaime del Burgo, es que este es el punto, no solo era su amante antes de casarse con Felipe, durante y después, sino que luego él se casa con Telma Ortiz, que es la hermana de Letizia. Oh, yeah, I forgot about that, guys. Oh my God, yes. I forgot about that. Laura just said I forgot about that. Because when Letizia breaks up with him for a little bit, he married Leticia's sister. And they were married for 2 years, but he married the sister, I think, just to be around and to have I am telling you guys, this is better than a Mexicana telenovela mexicana. This is better than a Spanish soap opera. It has everything: scandal, no morals, complete sleazy, you know, y lo que es peor, que son mujeres que tuvieron la gran oportunidad de ser algo en la vida, de ser mejor que ellas mismas. I just said this, guys, that Letizia and Meghan Markle, through their whatever it is that they do, they did find men who gave them the chance to be other than what they were, to be better than them, than what they were, to change their path, to change their ways. But you can't. What was it? Somebody of you corrected me the other way that said that the leopard doesn't change its spots, and I said stripes. Pero te lo juro, imagínate la Letizia ya se hubiera, la magia, si no se hubiera casado con Felipe, esta mujer estaría como en su cuarto divorcio ahorita. Totalmente. Y mira, si nosotros pensamos en Lady Di era una mujer que no desaprovechó la oportunidad del título, aunque ella era noble, pues, pero bueno, no desaprovechó la oportunidad de usar el poder y la influencia de la corona para causas sociales. O sea, era una mujer diferentísima. Pero la Lady Di era una mujer buena, caritativa. Claro, es que eso es lo que te quiero decir, que Lady Di supo aprovechar la gran plataforma que era ser reina o princesa, porque ella no llegó a ser reina, para hacer causas sociales, este tema de las campañas por las minas antipersonales. Pero Meghan Markle, que es súper parecida a Letizia, aunque yo creo que Letizia es mucho peor, she's worse. Entonces, tiene más poder, está en una posición más alta. Si la Meghan se hubiera casado con, bueno, no creo que William se hubiera casado con no creo que se hubiera casado con Sam. Pero imagínate que se hubiera casado con William, estaría en una posición de poder. We're just speculating, guys, that the reason why Letizia is so nasty is because she married the heir. And now she's queen, and what she's done with it is she hasn't done anything charitable. She's gone to live with her lover. She has harassed and bullied everybody. She has abused and misused the position of being queen, you know. Exactly. And Meghan Markle, I just speculated that had she landed William, we would be seeing the same thing with Meghan Markle. But we also said here that William would never go for a skank like her. No creo. William tiene muy claro que él tenía que buscar una mujer a la altura de la corona, ¿no? Y Kate Middleton, she's perfect, she's wonderful, I love her. But she's sick, did you see that? ¿Viste que está operada? Sí, lo operaron. No, pero ella es joven y está súper bien cuidada y estoy segura que va a mejorar rápidamente. Entonces, guys, you can leave your comments in English or Spanish. It's fine. We'll respond to them. I'm doing this sum up because I like to speak Spanish for once. You know, you guys have no idea. I hardly ever speak Spanish here. Even in Nicaragua, I hardly ever speak Spanish. So tan rico hablar así. But can you imagine? So Laura is saying the same thing, right, Laura? Que barbaridad. Que they wasted opportunities.
but they don't see them as waste. Meghan and Letizia don't see them as wasted opportunities because they think they got what they wanted, but they are because they have screwed themselves into it. No, y ella, como te decía, ha tenido la oportunidad de tener la posición de ser vocera de causas sociales, pero a ella no le importan las causas sociales. A ella lo que le importa es detentar el poder, imponerse en la zarzuela. Ahora, Paula, teniéndote aquí yo también, o estando yo en tu canal, en tu lindo canal, le mando besito a tu comunidad, tú tuviste la oportunidad de conocer a Letizia. Ay, ¿Qué impresión te causó? Nefasta la cabrona. Guys, she's asking me if I ever met Letizia, and I'm saying yes. I'm gonna give my what happened when I met her in Spanish, and then I'm gonna sum it up. Although I think that after the live, you guys can actually rewatch it, and you can get subtitles in English if you want. But let me tell you, conocí a Letizia yo porque había una embajada, pues la embajada, vos sabes, cuando vas de diplomático tenés que ir a presentar credenciales y en el palacio siempre pues hay una reunión para los diplomáticos que presentan credenciales. Entonces nosotros fuimos ahí y Felipe Bello, yo había conocido a Felipe muchísimos años atrás cuando él llegó a Nicaragua y a mí me tocó por parte de Cooperación Externa sacarlo a pasear, pues. Go around. Entonces, super nice, el más es super nice, guapísimo, guapísimo. Yes. Entonces, cuando lo volví a ver en España muchos años después, él ya estaba con Letizia. Pero el hombre era encantador, unos modales impecables, cariñoso, divertido, él tiene muy buen sentido del humor, ¿verdad? Entonces, él comienza a preguntar, porque la comunidad nica en España es muy grande. Entonces, y ahí en España se le llaman indocumentados, no se le llaman ilegales, ¿verdad? Y tienen ciertos derechos. Entonces, él estaba hablando con uno de mis amigos diciendo, ustedes son nicas, que aquí, que allá. Y estaba hablando de que cómo ayudar para que, pues, que la comunidad nicaragüense era grande. Él habló de su experiencia en Nicaragua, cómo le encantó a sus padres en Nicaragua y a él. Y todo. En eso se acerca, él está hablando con mi amigo, pues están hablando de la comunidad nica, que hay que ayudarlos, ¿verdad? Que trabajadores son los nicaragüenses. Y en eso, mira, en lo que él está diciendo que trabajadores son los nicaragüenses, se presenta el esperpento. Y es fea en persona, muchachos. Esta mujer es fea en persona. Es un esqueleto con botox. City, sorry, mi City. Your dog. Sí, my City. Y es fea, pero mira, muchacho, fea con F mayúscula. Y agarra la mano, es puro hueso, puro hueso. Entonces ella, mira, ni siquiera dijo hola, no interrumpió la conversación, porque en lo que él está diciendo que los nicas son trabajadores, él dice, son un montón de legales delincuentes. Pero sí. Letizia dijo eso. Sí, eran un montón de ilegales delincuentes. Entonces Felipe se puso rojo y pues todos en el grupo, porque estamos en grupo. Y ella tiene esa maldita maña que cuando hay mujeres guapas, porque ella era guapa, cuando hay mujeres ahí que bien vestidas o lo que sea, ella tiene la maña que las mira de abajo para arriba. Lo he visto. Y entonces yo me puse bien molesta. Y yo le dije que parece que había ciertas, porque yo no generalicé, porque Felipe, que es el verdadero real, entonces yo le di a entender a ella que era una mierda, que el que valía entonces yo le dije que gracias a Dios, le digo yo, que el verdadero, el de sangre real, no pensaba de esa manera. Y que gracias a Dios que el de sangre real, como es el rey, el príncipe Felipe, había dejado la colonización siglos atrás. ¿Y qué te dijo ella cuando tú le dijiste eso? Lástima que todavía habían ciertos individuos en España que pensaran de esa manera, pero que esperábamos que cambiaran de opinión. La magia, Felipe, fíjate que Felipe se puso a reír como riéndose, ¿me entendés? Disimulando ahí, me imagino. No, él le dio risa y como quien dice, la volteó a ver a ella y dijo él, sí, dice, porque yo lo que le dije, vos no sos ni mierda, el que vale la pena es este hombre. Y él es el que tiene el poder del cambio, ¿no? Entonces, Hola, y te quiero preguntar, o sea, oíme, lo peor es que viene la magia, cuando yo le digo eso, la magia, hay más. Oh my God. La magia da la vuelta, ni siquiera dice adiós, nada, da la vuelta, y Felipe pues iba a comenzar a hablar con nosotros otra vez, cuando ella le dice, Felipe, mira, sí, él hizo. Así, Felipe, así, está así, ella soltera le dice, Felipe, así, pero por abajo le hace así, un chasco en la mirada, así.
y el maje se puso, mira, rojo. Y al saber qué tipo de histérica es esa, que esa le vale hacer escándalo en cualquier lado, que él dijo, fue un placer haber hablado con ustedes, espero que vengan otra vez, dice, solo voy a ir a ver otra gente. Bueno, te voy a contar esta anécdota que la contó Solo le voy a decir a Fiel. little bit in English. What I've said is like, I did meet Letizia. We were talking to Prince Felipe at the time, and we were in a group. So we were talking that the Nicaraguan community in Spain is large. At the time, this was in 2009, I believe. There were over 80,000 Nicaraguan people in Spain. And they're called undocumented and not illegal. Immigrants, they're called undocumented. So he was talking, and Felipe was saying that he looked forward to amending the legislature to allow Nicaraguans to have more rights, to become residents, and blah, blah, blah. And then I'm doing it right now, Anne-Marie Toole. And then Felipe, and then my friends, and he was saying how hardworking the Latin community was. He was reminiscing of the times that he came to Nicaragua, because he has come to Nicaragua. He loves it here, and how, what great people they were. And then Letizia, it literally, what it reminds me of Meghan Markle when she barges in and she just breaks in front of everybody. She didn't say hi. She didn't acknowledge anybody's presence, and she has this horrible habit of looking you up and down if you're a female, okay? Luckily, I have a temper, and I have character. Entonces, la maje viene, and she's just like, oh, you mean those illegal criminals? They're all a bunch of criminals, lazy, and Felipe just went red. I remember he just went red. So I looked at her, and I looked at him, and I said, thank God the one with the royal blood, gave up colonialism centuries ago. Thank God that the one who matters, which is the one with royal blood, doesn't share the sentiment of other Spanish people, with small minds. Thank God, that you, the one with royal blood, I said it like 3 or 4 times, are thinking of changing, or helping with of course he can't interfere with legislation, but I'm sure he has some, and that you don't think like other people with closed minds do. And she got really angry, but he started kind of smiling, and then she just turned around and to leave. And then because Felipe turned around to talk to us, continue talking to us, she goes, when she was like 4 or 5 steps, she turned around and she said, Felipe, like this. And I think he was red because he was really angry. I don't think he was embarrassed. He was angry. Te voy a contar esta anécdota que la cuenta también Peñafiel. Dice que cuando ella estaba con Jim Russo y le entraban estos ataques de cólera, de rabia, en una ocasión, él tenía un gran librero. Jim Russo, un poco para que la gente entienda, era un corresponsal. Era como un tipo de paparazzi también, ¿no? Era periodista, pues. Entonces, ella estaba con David Tejera y estaba con Jim Russo y estaba con Felipe y estaba con Jaime del Burgo, porque esta mujer lo tiene todo. Y entonces dice que cuando ella una vez se molestó, estaban en una discusión y que ella le rompió el librero, él tenía un montón de libros, y le empezó a tirar todos los libros a la cara al hombre. Y se le tiró al cuello, y eso que ella es pequeña, pero dicen que cuando está enojada, tiene una fuerza, y se le tiró aquí, lo arañó por el cuello, y fue cuando él le dijo, Letizia, yo no voy a seguir contigo, estás enferma. Y la deja. Guys, she just told me that with this news, one of her lovers, she is petite. Pero es que ¿sabes qué es lo problema? Que cuando una mujer es violenta contra un hombre, hay muy pocas cosas que el hombre puede hacer. Te voy a decir por qué. Porque el hombre tiene miedo de golpearla. Mira lo que le pasó a Johnny Depp con Amber Heard. ¿Qué es lo que pasa? El hombre le da miedo golpearla porque es más grande, y la cabrona después dice, ay, entonces tiene muy pocos recursos para defenderse. Por eso es que es más terrible para los hombres admitir violencia. ¿Entendés? So what that's not true. Unfortunately, the majority of crimes are committed by foreigners in Spain. Eso no es cierto. Eso es una estadística totalmente incorrecta. ¿Qué estábamos hablando? Letizia, sí, que ella se le tiró al amante aquí. When she went to see him, they got into a fight with one of her lovers, and she was so violent. She just grabbed at his neck and she scratched him all over, and that's when he dumped her, because he said to her that she was sick and out of control, and he wanted nothing to do with her. Yes. Y David Rocasolano, que era el primo, bueno, es el primo de Letizia, que sacó otro libro que se llama Dios Princesa, dice que en una ocasión
Ellos estaban en un restaurante y estaba David Tejera, estaba ella y estaba Patricia, que era la esposa de David Rocasolano. Y entonces ella de pronto le dice, David, y ayer te llamé, porque es súper controlador y súper celoso, le dice, ayer yo te llamé y no me contestaste, pero eso enfrente de todo el mundo, porque ella grita, ella no habla, ella es como un perro, ¿no? Ella ladra. Entonces dice que le dice, ¿por qué me contestaste el teléfono? Entonces le dice a David Tejera, estaba ocupado. Entonces le dice, ¿pero con quién estabas ocupado? Y empezó a alzar tanto la voz que los meseros, o sea, se quedaban como, ¿qué le pasa a esta mujer? Y entonces empezó ella a gritar, a gritar, a gritar. Y hubo un momento que David Rocasolano, que era su primo, le dijo, Letizia, si no te calmas, o sea, y dejas de hacer este escándalo, Patricia y yo nos vamos a ir. Porque, o sea, nos sentimos tan incómodos ante tus gritos, tus amenazas, pero es una cosa de que ella no se controla. Fíjate que Isabella K is asking, Paula, do you think Felipe has known everything and is okay with it? But why? How can he be? Has he got no self-respect? He's the king of Spain. You know, Isabella, the bigger or the higher the role, the higher the responsibility. And I said at the beginning here that Felipe became an accomplice to Letizia from even before when they got married. And the reason for this is that the Catholic Church does not condone abortion. Okay. And basically you are excommunicated if they excomulgan, yes, ¿verdad? You are excommunicated from the Catholic Church. The monarch of the Spanish royal family is the head of state, but also the defender of the Catholic faith. So Felipe was aware that Letizia was having an abortion. And I will bet any money in the world that she told him that the kid that she was pregnant with, his kid. It could be. Mm-hmm. Because she was dating Jaime del Burgo. This is in 2002, October 2002, when she was dating Felipe, Jaime del Burgo, David Tejera, and Jim Russo. Mm-hmm. Jim Russo, exactly. 4 men. But I am sure Felipe didn't know that she was dating those other 3 men. Okay, but I'm sure she told him that the baby was his at the time. And can you imagine this woman never using protection or asking her man to use protection? I'm surprised Felipe doesn't have AIDS or anything. But so he was complicit because he knew that she was having an abortion. She knew that she had an abortion, and he hid it from the church. He knew that from the moment Letizia had an abortion that she became unsuitable for him to marry her. The most decent thing for him would have been to say to his parents, I abdicate in favor of my sister, Elena, because I want to marry this woman, but she's had an abortion, and therefore he cannot be married in a Catholic church. Yeah. But he didn't do that. So from back then, and you know, for all the bitching people do about beyond the royal family, they don't want to give up that seat. They want to be king. They want to be queen. Exactly. Ahora, yo creo que él ha sido una víctima, because Felipe is like Harry, right? O sea, there is an asshole. Yeah. I mean, pero son como víctimas, lo que te quiero decir, de estas mujeres controladoras, narcisistas. Por el amor. Exacto. Yo creo que él ha sido una gran víctima en todo esto. Incluso dice, me contaba Mike el día que vino a mi canal, que cuando ellos se conocen, empiezan una relación, ella empleó la técnica que hacen los narcisistas, que estando saliendo con él 3 meses, le dijo, estoy confundida por toda esta situación y me voy a ir a Costa Rica. Y se fue a Costa Rica 1 mes y durante ese mes no le contestó una sola llamada a Felipe. ¿Por qué hizo eso? Para amarrarlo. Porque claro, cuando él se vio de esa sí. Guys, you know what Laura is just telling me? That when Felipe was dating, she's like, such a narcissist. It's so horrible. But you know, Meghan and Letizia know how to pick dumb men. They do. Because listen to what she just said. That when Letizia they were dating. Then she took off when they were in the heat, when they were just starting, you know, when you're in love and you have all the orphans and everything. She said to him, I'm going to Costa Rica for 3 months. And during one that month. For 1 month. And then she ended up, se quedó más de 1 mes.
No, un mes, He solamente said, un I'm mes. going to Costa Rica for 1 month. And then she never responded to his phone calls. She made him feel desperate. Oh, what is she up to? What a manipulative bitch. Y tú sabes por qué hizo eso, porque ella ya quería que Felipe anunciara el compromiso. Como Felipe no quería anunciar el compromiso porque era una decisión muy grande, o sea, iba a ser la próxima reina, ella estaba molesta porque él no se atrevía, ¿no? A revelarlo todo. Y entonces Just ella like dijo, Meghan. Oh my God, this is just like Meghan. just like Meghan, yes, We're going to yes, do yes. more about this, guys, because this has everything. Esto tiene like and oh, by the way, Marta Cardiel, you know what? I agree with you. I don't think it's stupid, but he is gullible. You know, when people like Felipe, he's a very nice man, like his mother, he takes a lot after his mother, Queen Sofia. Él tiene mucho de la mamá. Mucho, mucho. He's very much like his mother. He's very gullible. He gives people the benefit of the doubt. He really didn't have that very many girlfriends. Remember, he had that blonde chick, and then he had Eva Shannon, Isabel Sartorius. Isabel Sartorius was his first girlfriend. Eva Sanum. I was in Norway when he was there with Eva Sanum. When they went to that wedding stuff. And then Letizia. He's not a man. And you know what I think? This is my psychology. I'm not a psychologist. You know what I feel? Because he saw his mother suffer a lot because of his father cheating on her all the time, that he is so against cheating. O sea, que como él ha visto cómo la mamá sufrió por todas las veces que el papá se las pegaba, la andaba engañando. Era un infiel. Por la infidelidad del papá, él vio cómo su madre sufría. Entonces, él no quiere ser igual. Y te voy a decir, pero te voy a decir también otra cosa, y no se quiere divorciar, porque como él viene de una familia, vamos a decirlo así como disfuncional, él no quiere el divorcio porque él tiene el sueño, como él fue un niño que vivió, aunque son reyes, que la gente tiene que entender, también son seres humanos. Entonces, como él vivió en una familia donde el padre era infiel, la madre sufría, entonces puede ser que él quiera a toda costa mantener ese matrimonio para que sus hijas no crezcan en un hogar desestructurado. Y por eso es que... Pero ¿sabes qué, Laura? Ese hogar, de acuerdo a lo que ya sabemos, no tenía estructura. Y vos sabes que desafortunadamente los hijos repiten lo que ven en casa, ¿verdad? ¿Qué van a pensar esas chavalitas? Que era normal que la mamá no estuviera presente con él y estuviera viendo con el querido. Le decían tío al querido. Oh, guys, we're talking about this juicy stuff. Okay, I'm going to say this. And Laura was just saying that maybe Felipe doesn't want to divorce because he himself grew up in a dysfunctional home, but he grew up in a loving home because King Juan Carlos never mistreated his mother. He was a cheater, but he was never mean to Queen Sofia, and he always was very loving towards his children. But in this case, Letizia is not a loving mother. And she's saying that maybe Felipe doesn't want to divorce her because he wants to give his daughter some structure. But unfortunately, sometimes it's better to be a single parent than to be in a marriage from hell, because these two girls grew up calling Leticia's lover uncle, and going on holidays with their uncle, and and their mother living in New York, spending long periods of time without their daughters. So there is no motherly bond, and you can see that the two girls are closer to the father, and they're terrified of the mother. Y no sé si sabes esto, pero en un programa de Federico Jiménez que se llama Crónica Rosa dijeron que Jaime del Burgo no ha sido el único amante de Letizia. Ella eso miré. ha estado con personal de palacio y con guardaespaldas, porque dicen que es una mujer insaciable. Esa parte la puse yo, pues él solo dijo guardaespaldas y personas de palacio, pero ahí lo que yo pongo es, pues entonces insaciable, porque ¿con cuántos hombres ha estado esta mujer? O sea, mira, ¿qué pasa en esa cabeza? Que esa mujer... Dicen algo de Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid. Dicen que pues el que no es presidente, pero bueno, sí, el presidente de España, que es Pedro Sánchez, dicen que también es amante. Exacto, dicen que también es amante de Pedro Sánchez. ¿Qué sucede en esa cabeza? Having an affair with the Prime Minister of Spain,
And I think this is why Jaime del Burgo is also angry, because he probably found out that she's also screwing somebody else other than him right now. Podría ser que él está ardido, porque al final esta mujer lo ha utilizado a como ha querido, porque no sé si tú sabes que cuando ella se casa con Felipe, como voy a encender la cámara, pero cuando ella se casa con Felipe, ella le pide a Jaime del Burgo que le pague a la familia todos los trajes. Y además Jaime del Burgo le pagaba ahí un montón le regalaba cosas y le pagaba los viajes. Ya enciendo la cámara. Sí, tranquila, tranquila. So we're talking that when Letizia got married, because her family was poor, they couldn't afford the clothing, you know, that they had, that was required to attend a royal wedding, right? So Jaime del Burgo, her lover, paid for it. Sí, exacto, que él pagaba todo, los trajes de la familia, que cuando es la boda con Telma, ¿ok? Que también él pagó la boda con Telma, que pagó, creo que fueron 10.000 euros por cada invitado. Porque recuerda que él se casa con Telma, pienso yo, para seguir viendo a Letizia, obviamente. Entonces, fue una boda súper exclusiva y él pagó todo eso. Lo que te quiero decir es que ella siempre le ha succionado el dinero a Jaime del Burgo, a Felipe y a toda su pareja, básicamente. Joanna goes, he was a good lover, he pays for everything. Yeah. But you know, el problema que tenemos ahora, and I was saying to Laura that the reason, you know, people are wondering, it's like right now we have Harry and Meghan in the royal family in England. They said, what does Meghan Markle have on the royal family? What she has on them is that they allowed her to do so much. And by allowing her and covering it up for her, allowing her to get away with so much, they become accomplices. And to denounce her is to denounce themselves again, because people are going to say, you know, that they had a bullying investigation. O sea, que le hicieron una no. Yo sé que ella le gritaba al personaje Palacio y todo. But the royal family is keeping it in-house. Why? So why? Because now we know, por este Jason Knauf, que era el private secretary de la Meghan, thanks to the emails, que he did alert people to Meghan's bullying very early on. Él le avisó a todo el mundo que por lo menos era agresiva, violenta, una bully, le hueputa. Él no la soporta, ¿sabes? Entonces, no, pero te voy a decir, Letizia es peor que Meghan Markle, porque por lo menos Meghan no ha tirado a Harry todavía, ¿no? Y medio ahí pareciera. But that's because things haven't worked out. Laura's saying that Letizia is worse than Meghan. You know what? I disagree. I think we're watching Letizia trying to get rid of Felipe, and she's using her current lover to do that, to renegotiate the terms of the prenuptial agreement she had. And I think if we want to see how Meghan is going to behave, just look at Letizia. Painting herself as the victim. Oh, Felipe, no, Jaime, come and get me out of Zarzuela. I couldn't get out. ¿Te imaginas? Y la Meghan va a tener un montón de videos de este pendejo de Harry. Obvio, en posiciones inconvenientes. Ya sabemos, voy a hacer solo Ajá, exacto, para no decir la palabra en YouTube, lo hice así. Claro, obviamente. Incluso dicen que Jaime del Burgo hasta tiene videos de Felipe y que lo tienen chantajeado. Eso que no también es una teoría. Que eso no lo creo. Yo tampoco. No, she's saying that they think that Jaime del Burgo has videos of Felipe. You know what? Felipe, if he is gay, he seems like a very discreet man. Because discreto, if he is gay, he's so discreet that nobody has. I mean, there's only rumors, but you know, people make rumors about everything. But because things always come out, you would have had some disgruntled lover coming out diciendo una mierda. So, to me, I think that what we have is basically whatever Jaime del Burgo has is what Letizia has given him. Yes, it's true. Porque if he, for example, or that he did with Letizia en la zarzuela, which will look bad on Felipe, because all they can accuse Felipe of is that he knew. Yo te voy a decir algo, si Felipe no se divorcia,
va a quedar como el mayor cornudo de todos los tiempos. O sea, ¿Sabes lo que yo pienso también? Que él no se quiere divorciar, porque él piensa que si se divorcia, le da credibilidad a lo que está diciendo Jaime del Burgo. ay, pero lo contrario es que todo el mundo se ría de ti, se burle de ti, te digan cornudo. Pero Es en España horrible. no, porque en España hay un gran blackout. Ay, no, Recuerda ay, que el no. mundo de él es España. El Yo sé mundo que de los él, medios, yo sé, pero miren, en el fondo ellos sí tienen, ellos revisan internet, o sea, él tiene que estar viendo los artículos, los reportajes. Mira, yo he visto sí, programas en todo el mundo. el mundo de él es España. Y si España, mientras Ay, España pero lo apoya a él, mientras apoya, mira, eso es el problema que tenemos con apañarle las sinvergüenzadas a alguien. Que ahorita todo un país está siendo cómplice de las sinvergüenzadas de Letizia. I just said that the entire country of Spain is being an accomplice to Leticia's crime, because this is a crime. If Letizia did not give birth to those two girls, does that remind us of somebody? Meghan Markle? Or if there were not Leticia's eggs that were used and it were her sisters, that is fraud against the Spanish crown. That is treason against the Spanish crown. So the exacto. truth is so ugly. The truth is so grave, guys. So grave that people don't even want to contemplate that. La gente no quiere ni siquiera contemplar, porque lo que la gente no entiende es que si Letizia utilizó los óvulos de la hermana y engañaron a España haciendo lo que pasar que era como ella, de ella La viene el madre. hijo, Ujú. ese es un fraude contra el país de España, contra la corona española, y se llama traición a la patria, y eso es un crimen terrible. Yo creo que por eso el señor Peñafiel estaba casi llorando en esa entrevista, porque él dice que si se supiera la verdad, la verdad es aún más terrible. ¿Qué pensás vos de eso? Yo pienso que él está muy en shock, o sea, con toda esta situación. Incluso le ha dicho que le ha sacado solo el 1% del 100% que tiene. Entonces, si con el 1% estamos alucinando todo, no imagino qué cosa será el 99%. Tríos, cuartetos en la zarzuela, masoquismo, no lo sé. O sea, es lo que se me viene a la mente, que puede ser que él lo haya horrorizado tanto que él no se atrevió a sacarlo en el libro. Él dice, es tan terrible lo que yo he visto en fotos, en videos, en imágenes, que no me he atrevido a sacarlo en mi libro porque I feel ashamed, o sea, me da vergüenza. No, y es que no solo eso, él dijo que era terrible. Que era terrible, sí, que ha sido horrible. And guys, so you know, we're talking about this book, and Felipe's answer, or the media, Spanish media's response to the book, is not to talk about it at all, which is insane. Because they think that by gaslighting us or gaslighting an entire country, then that's not real. Because if it is true, everything that's in that book and more, Felipe, along with Letizia, are guilty of treason against Spain for lying, committing fraud. Because Felipe, if it's true that they use Leticia's sister's eggs and then they put them in Letizia in vitro, that is a deception. That is fraud. Because, you know, that's, we're looking at a Meghan Markle thing here with the surrogate thing. Y lo peor es que, como tú dices, es peor porque Meghan Markle no llegó a ser reina, pero esta sí. Yeah, and Laura is saying, because this is worse, because at least Meghan Markle didn't become queen, but she did. And she did become queen based on lies and deception and fraud against the Spanish crown and the Spanish state, you know, the Spanish country. Es terrible esta situación. Yo me imagino que en las zarzuelas estarán alando los cabellos sin saber qué hacer con esta mujer, o sea, porque no disimula. Y además, mira, ella, Porque ay, no es que disimula, Laura, porque ella se siente acuerpada, ella se siente que tiene el poder, ella es como la Meghan, que ella siente que está encima de todo el mundo, que puede machucar a todo el mundo, porque como yo digo muchas veces en mi canal, no sé si lo has escuchado, Laura, la gente que es abusiva o como la Meghan y como la Letizia, el comportamiento escala, nunca baja, hasta que la detienen. I just said, guys, that I've been always, you know, guys, beautiful people, I've always told you in my channel that the behavior of people like Meghan Markle and Letizia, it only escalates if it's not stopped.
So people are wondering, why does Letizia feel empowered? Why does she's not shameless. She's going to meetings right now on behalf of the Spanish crown. And she's smiling like nothing, while pretending to be the victim too. So her behavior, Leticia's behavior, and the fact that the entire Spanish press is keeping mum on this only reinforces the illness on Leticia's head, that she's powerful, that she can get away with this. And they continue. And this kind of thing, if she manages to stay queen and not divorced, her behavior will become worse. Because if she manages to pull through this and remain queen and married to Felipe, God save Spain. Y no te extrañe que haya sido agresiva physically con Felipe. And she's violently aggressive. She's physically aggressive, ¿verdad, Laura? Claro, claro. Yo estoy segura que ella ha golpeado al rey, por supuesto, no tengo la más mínima duda. That's true. That's true. You know, they say that she has hit Felipe. ¿Te acuerdas aquella vez que fue una escena que tenía como he had like a bruise here? Yes, I remember. He started growing a beard after that. He showed up one time and he had a bruise, and it was explained that he had a little accident, and he started wearing a beard after that because he didn't wear beards, before. So she is a violent person, and you know what? I have a feeling that Meghan is too. Me too. Her behavior, she's controlling. The next step is violence. She's beating Harry, of course. She's beating. Yeah. Smack that ass, le está pegando al maje, y el maje tal vez le gusta, te digo. O como tú decías, o sea, los hombres a veces obviamente le da miedo responder porque las leyes son tan fuertes y ellas pueden poner una denuncia, entonces ellos tienen miedo. Yo estoy segura que Letizia le ha pegado y él no responde porque, pues, además de que ella es bajita, entonces él dice, y además él no es violento. Felipe no es un hombre violento. Un hombre grande usualmente así. No, él es bien lindo, él es muy buena persona, pero se metió con una culebra, hermana, qué terrible. You see, when you invite a clown, when you marry a clown, if you're a king and you marry a clown, the castle becomes a circus. Si un rey se casa con una payasa, el castillo se vuelve un circo. Se vuelve un circo, así es. Y todo el mundo, y además, como tú dices, como la prensa española es tan cortesana, ¿no? Que le da miedo, ¿por qué es cortesana? Esa autocensura es porque le tienen miedo a la corona, tienen miedo a una demanda, tienen miedo que les quiten anuncios. No te creas que se quedan callados, porque sí, ellos también son cómplices, porque ellos reciben anuncios de Casa Real. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no dicen nada y ocultan todo esto, también para quedar bien con Letizia. Y como ella es tan agresiva, no dudes que el medio de comunicación que habla son capaces de cerrarlo, de quitarle todos los anuncios. ¿Y de qué vive la televisión? En parte de los anuncios. Sí. Fíjate que Gwen Méndez dice aquí que the media excuse for not reporting on it is that it's all speculation and rumors, but the info is not coming from a stranger. It's coming from a very close acquaintance of Letizia and her family. He's not an acquaintance. He was such a close friend of the family that he paid for everybody's clothes on Leticia's side to go to the wedding. Not only that, he advised Letizia for the prenuptial agreement. He's gone on holidays with the king and Letizia. He had a room at La Zarzuela. An acquaintance is somebody different. This was as close as it gets. Mira lo que dice la Marta Cartier, que le tienen miedo a esta cabrona. Sí, por supuesto, los medios le tienen miedo, que ella puede cerrar el medio, quitarle anuncios. Entonces, claramente los medios de comunicación en España no están hablando de esto. Imagínate que son los creadores de contenido en YouTube. Pero ¿por qué el Parlamento español no interviene? ¿Por qué el Parlamento español no interviene? Porque esta es una oportunidad de oro para intervenir. Me imagino que no quieren desestabilizar más al país de manera política. Entonces, imagínate, la familia real española no es política, ¿me entiendes? Y yo sé que, por ejemplo, ese Pedro Sánchez es republicano. Es republicano, pero si es amante de Letizia no la va a querer perjudicar. Es que eso es lo otro, ella es muy inteligente. Ella sabe a quién agarrar en su red. Entonces, si ella es amante de Pedro Sánchez nunca la va a perjudicar, nunca. Y él tiene el poder del Parlamento, al fin y al cabo. Entonces, ella es muy inteligente. She's really smart. Yeah. Fíjate que AB is saying here
Not one proof hearsay. How serious are you? Okay, ABB, let me tell you something. First, the person who's writing this is a very incredibly well-respected journalist and bestseller. He's written so many. He's incredibly respected. He's 91 years of age, and he's the only one who had the balls to publish this because it's at the end of his life. He has nothing to lose. He's well established. Number two, he got it from the lover of this woman, and there is absolute complete evidence because people have seen pictures of them going. The entire Spain knew that Jaime del Burgo is an intimate friend of the entire Ortiz family, or Leticia's family, and of Letizia. Everybody knew that he was a witness to the wedding. He was a witness to the wedding, and he has the receipts. He just sent a warning shot with one picture from Letizia from a toilet, sending him to him. So, yeah, this man. Que la gente recuerde que él era el cuñado de Letizia. O sea, no es mentira de que hay fotos de él con las niñas, con Leonor y Sofía y con Felipe, que él estuvo en la boda, que se casó con Telma. O sea, para la gente que no le da credibilidad al libro, primero, Jaime Peñafiel es un hombre muy respetado y no se va a jugar la carrera con una mentira. Eso es lo primero. And not only that, Jaime del Burgo is a lawyer. And as he said, exactly. Not only that, Jaime del Burgo has dared them to take him to court. He wants to be taken to court. Jaime del Burgo quiere que lo lleven a la corte porque sí. él ha dicho, lleven a la corte. Llévenme, le están las patas para que lo lleven a la corte. Para... Sí. Demándenme, él ya lo ha dicho claramente, demándenme, estoy esperando la demanda y cuando me demanden voy a sacar todo lo que tengo. ¿Te imaginas qué tendrá? Si él tiene videos de ella, dicen que tiene videos de ella cogiéndose y fotos de ella desnuda también. Naked. He has naked pictures of Letizia. But... It's horrible. O sea, realmente esta mujer ha avergonzado a España de la corona de una manera... Pero porque se le ha permitido, eso es lo que yo digo. Mira, bullies y gente abusiva llegan hasta donde los dejan llegar. I'm saying to Laura that bullies and abusive people, they go as far as you let them. Imagínate que ahorita tenemos a todo el parlamento y a la prensa entera española, como que no pasa nada aquí. But people are afraid. People are afraid of Letizia. Okay, she's really evil. Entonces le tienen mucho miedo a ella. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere esta bebé diciendo que no hay pruebas? ¿Quiere acaso que la Letizia, ay, técnica, quiere acaso que la Letizia les mande a ustedes los videos y fotos para que ustedes puedan hablar de esto? Gente más atarantada, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, que gente más estúpida a veces se pasan. Muy fuerte todo, yo cada día me levanto con un nuevo titular. A este punto, lo que más me ha impactado al día de hoy ha sido el tema de la hermana, porque en caso de que esto sea cierto, como dices, le han mentido al pueblo español, o sea, él ni siquiera podía tener hijos, dicen incluso que la hermana no se quitó la vida, sino que la hermana, oye esto que no, tal vez no lo sabes, que la hermana quería contarlo todo y que en realidad la sacaron del mundo por eso. La que se mató. Sí, Erika Ortiz Rocasola. Well, guys, I don't know if you know this. Okay, I wanted to touch this a little bit. You know that Letizia had a sister who left this world by her own hand. And apparently the rumors are that she wanted to come clean with everything. And apparently it wasn't by her own hand that she left this world. Que ella iba a salir públicamente a contarlo todo porque le estaban pidiendo un tercer óvulo para ver si lograban tener un varón. Y entonces ella estaba tan desesperada. Es de la que se mató, que supuestamente era un óvulo. Oh, ella. Oh my God, this is even worse. Oh, guys, I'm telling you, we're going to do a video about this, guys. Apparently, the sister who left this world by her own hand, if you know what I mean, guys, she was the one who provided the eggs for Letizia and Felipe, and that she was asked for a third one. Le pidieron por un tercero. Un tercero para ver si nacía varón. And they wouldn't allow her to see the girls, apparently. And apparently she started asking to see the girls because she felt that they were hers. Sí, dicen que lo que pasó fue que ella se negó
a dar el tercer óvulo y ahí fue donde la quitaron de este mundo. Ese es pues lo que andan diciendo. Hay un youtuber que se llama Alberto Canosa, que es un investigador, que hace 8 años sacó en su canal un video donde él contaba eso, ¿no? Lo de los óvulos y lo de que ella no se quitó la vida. Realmente a ella la quitaron de este mundo. Es que no quiero decir la palabra, pues. La quitaron de este mundo porque ella no quiso seguir donando los óvulos porque Letizia no la dejaba ver a las niñas. And then she tried to take over her daughter. Remember that? Exacto. Sí. A Carla Vigo, claro. Claro, es que cuando muere Erika, ellas intentan, o sea, Paloma Roca Solano y Erika Ortiz le intenta quitar la custodia al papá de la niña. Se querían quedar con Carla Vigo, pero el papá no aceptó, porque al final tú sabes que él tiene prioridad por ser el padre biológico de Carla Vigo. Ellas querían quitarle la custodia de la niña, pero no lo lograron en los tribunales, no lo lograron. That's horrible. Horrible todo esto. She's going to divorce Felipe and try to get with King Charles. King Charles, we know he likes him ugly, so I don't think she's going to have a lot of success there. But the Omega is just saying this is just going to keep getting worse. Esto se va a poner peor, loca. Todos los días va a haber un nuevo titular. Y no sé si sabes que Jaime del Burgo ya está escribiendo sus memoirs. Yes, I saw that, and he says he's going to donate everything. And now Jaime del Burgo, the lover, but Jaime del Burgo was really unhappy because Mr. Peñafiel didn't write everything in the book. So because Mr. Peñafiel didn't write nor posted the pictures that he wanted posted in Mr. Peñafiel's book, he is writing his own book. Actually, I'm going to show you guys here. I have Jaime del Burgo's profile here, guys, for those of you who want to check it. That's him. But you know, tengo que decir esto. Y la esposa de este hombre, porque este está casado con una sueca y tiene niña. Pero esa gente no le importa. Is married. Jaime del Burgo is married to a Swedish lady, and I'm just wondering what this lady's thinking about. Mira, viendo el nivel de depravación de esta historia, no dudo hasta que ella sepa todo y lo consienta. Es que esta gente es una depravación moral increíble. And do you guys want to know something really terrible? You know, this is Jaime del Burgo's X account. The Prophets of Nothing and Nothing But the Truth. That's the name of his book, guys. Yes. Will be transferred in their entirety to a Spanish charity company to be announced. But you know what's the worst part of it all? He's tagging the Spanish royal house because he wants them to know this is like blackmail. Está etiquetando a la casa real el cabrón, él no se está escondiendo. No. Y dicen que lo han amenazado de muerte y que por esa razón él se tuvo que ir de España, porque como se metieron a su casa en España y buscando las fotos que él tenía y los videos, entonces lo amenazaron de muerte y él se tuvo que ir de España. Él vive en Inglaterra, y él vive en Inglaterra por la persecución, no crees que vive en Inglaterra porque no quiere estar en España, él tuvo que salir huyendo. Entonces lo que te quiero decir es que Casa Real y Letizia es muy peligrosa. Yo invito a Jaime del Burgo que se proteja, que tenga un buen cuerpo de seguridad, porque no te extrañe, Paula, que así como con Lady Di, de pronto hay un terrible accidente y este hombre desaparezca. No me extrañaría. Yeah, apparently Jaime del Burgo says he's been threatened. Also, he had his home broken into because they were looking for the videos. They were looking for all the evidence that he had, but he has him in a safety deposit box someplace. In a bank, yes. In a bank somewhere. Oh my God. Pero él lo ha dicho claramente, si me pasa algo, y él lo ha dicho en su si me pasa algo, ya saben quién fue. Ya saben quién fue. Qué terrible todo esto. ¿Y vos cómo lo mirás que esto va a acabar? ¿Vos qué pensás? Porque ¿será que alguien hable vos? Ay, no sé qué decirte, o sea, esto cada vez se vuelve más complicado. Yo estoy esperando el libro, obviamente. Yo los compro todo en la versión Kindle porque me gusta andarlos en el celular y en la tablet. Y en cuanto llegue el libro, yo lo compro. O sea, voy a ser de los primeros compradores todos los días ya en Amazon. Oí que la Maica Vasco dijo de que ella no cree que el matrimonio llegue al verano. Dice ella que no, que se van a divorciar, que no va a aguantar el matrimonio, esta presión y todo esto. Y yo pienso lo que sí, que al final va a haber un divorcio real porque esto es insostenible. Y cada día salen más noticias, cada vez esto es más creepy, más enfermo, más psicopático. Entonces yo creo que el único camino que le va a quedar a Felipe para recuperar un poquito de su dignidad va a ser un divorcio real. Así que yo también creo que no pasamos de este año.
Es que no puedo creer que este hombre lo siga aguantando, los cuernos, tarrudo, cornudo, que esta mujer lo engañe con un montón de gente, hasta del staff de Palacio. O sea... ¿Sabes lo que me da más rabia? Que toda la gente decía que Letizia no quería los Borbón porque ellos son sucios. Niña, los Borbones se quedan como el manto blanco limpio a la par de esta mujer. And we were talking, guys, that Letizia was very critical of the Bourbon family. Bourbon family is the family of the royal Spanish household. Because, Juan Felipe, which is King Juan Carlos, because he's a cheater. Sometimes the things you hate the most on other people are the things that you are. Ella odia a Juan Carlos porque ella es como él, es peor que él. She can teach King Juan Carlos a thing or two about cheating. Imagínate que dice Jaime del Burgo en el libro de Peñafiel, cuando ella conoció a la familia Borbón y vio que todas hablaban de niños, de temas así, ella se sintió como una zorra en un gallinero. ¿Qué quiere decirte ya con eso? Ella es astuta, ella ha sabido mover todo y ella es la persona que está detrás de la abdicación de Juan Carlos I. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ella fue la que le dijo a Felipe en el oído, saca a tu padre, porque todo narcisista lo que quiere es aislar a su víctima de su familia. Entonces, ella sabía que si ella quitaba a Juan Carlos, a Sofía, a Elena y a Cristina, ella iba a poder manipular a Felipe a su antojo. Y así ha sido. Yeah. That is absolutely true. You know that this is what we're talking about, guys, that a very typical move of a narcissist is to isolate their victims, which is what Letizia did with Felipe. He antagonized him against his own family, and they had been very close. Felipe, guys, I met Felipe once with Infanta Elena, which is his older sister, a long time ago, and they got along. They both had such great sense of humor, but they were really close. They were really close, but the first thing that Meghan did absolutely create, it's like they're like hurricanes. They come and destroy everything in their path. And this just like Harry and Meghan Markle right now, even though Harry is a nasty piece of shit, but he was still close to William. Yeah, they had their differences, but he adored Catherine. And now he's trashing Catherine. He used to like his grandmother, and then he trashed his grandmother's legacy. I don't know. ¿Qué pensás, Laura? ¿Qué pensás? Pues como te digo, o sea, yo creo que si se van a divorciar es que este hombre no va a poder aguantar todo esto, la burla de la gente. Yo creo que al final ellos sí va a haber un cese de la convivencia y ella probablemente está manipulando al amante, porque ella es muy inteligente, lo que te decía. Ella está manipulando al amante para posicionarla mejor en un divorcio. Esa es mi opinión final. Va a haber divorcio. Es la misma Letizia la que está también detrás de Jaime del Burgo, manipulándolo, diciéndole, ay, sácame de ser suelo, sácame. Entonces, para afectar a Felipe y que ella pueda negociar mejor ese divorcio, probablemente lo que tú decías no es descabellado, mantener el título de reina, porque ya sabemos que en las capitulaciones matrimoniales ella va a tener una casa de verano, una casa de invierno y una asignación mensual pagado por todos los españoles de por vida, pagándole los castillos, los sirvientes y su lujoso estilo de vida. Entonces, ella está renegociando muy bien ese contrato para quedar mejor posición. Did you guys know? You know what her prenuptial agreement is? Pero ella pierde todos los títulos. Los títulos, pero el dinero no. Pero a ella le gusta más el título. Créeme que esta más se acostumbrada a que le digan reina. Por eso te digo que ella puede estar renegociando para que no le quiten el título. Pero imagínate si ella es tan egoísta que sabiendo que si ella se divorcia, quien va a tener el título de regente, de reina regente, sería Leonor, no quiere. O sea, si ella fuera una madre entregada, ella diría, bueno, me divorcio y que mi hija sea la reina regente. No quiere. No quiere. No quiere. O sea, es capaz de perjudicar a su propia hija para mantener ella el poder. Es lo único que quiere ella, mantener el poder a toda costa y va a manipular, va a mentir, va a engañar y va a hacer todo lo necesario para no perder ese título, aún perjudicando a Leonor. Guys, let me show you something because están hablando de que la princesa, you guys are saying that Princess Anne is going to stand in for Prince Charles, right? For King Charles, sorry, right? Let me see that. What it's saying here is that Prince Harry could be stepping up to help William in his hour of need. They're trying to already turn a narrative as though he's doing William a favor. What this means is that unless, you know what? Harry can sue the government if they bypass him
as councilor of state because, and I'm going to show you guys something, you know, like, let me see. It's not what Royal UK, vamos a ver acá. UK, councilors of state. Es que está aquí la gente hablando, entonces, ¿cuál es el problema que hay? People are still going on aquí de que el council, que ahorita GB News has confirmed that Princess Anne is going to stand in for Charles. Not according to this, guys. And not according to this. And let's not forget that the current councillors of state directly from the website of the royal family and parliament are the Queen, the Prince of Wales, the Duke of Sussex, the Duke of York, and Princess Beatrice. Because William is out of the picture, you have Camilla, Harry, Andrew, and Beatrice. Esos son los consejeros de Estado. Those are the councillors of state. Anne and Edward are there just in case neither Harry, nor Andrew, nor Beatrice, nor Camilla can carry out the duties. We know that Andrew wants to carry out duties. We know that Harry wants to be king, and he would love an opportunity to come back and carry out his duties. Okay. And yes, you know, I see CC saying, has one cope with all the booze, eggs, and backlash? They won't care because they will be surrounded by police protection officers, the ones that Harry loves so much. Yeah, Ginger Grucius, yes, in that order. It goes by the order of succession. If Camilla can't do it, she's working, then it goes to Harry, it goes to William, but William has made it clear that he's not going to be carrying out any duties right now because he's going to be by his wife's side, who's very ill. Yes. So it's Camilla, Harry. It goes by the line of succession, guys. That's why the line of succession is so important. This is why people, you know, it's incredible. The line of succession is there for not only if you're going to be next kin, but it's also for many reasons. One of them is councilor of state or regent, if it needs to be a regent. Ah, bueno, por cierto, ahora que estás hablando de eso, también te voy a contar esto. Resulta que al parecer Leonor fue inseminada en Valencia, porque en los Estados Unidos, en España, tú no puedes elegir el sexo del bebé por inseminación, es ilegal. Entonces, que lo hacen en Valencia y Leonor nace en España. Pero en el caso de Sofía, como no querían aparentemente que fuera un varón para que no le quitara la corona, entonces que en realidad la inseminación se hizo en Noruega, porque en Noruega sí es legal que tú elijas el sexo de un bebé. Entonces, a ese nivel de manipulación, de mentiras, de engaños estamos. O sea, manipulando el sexo de los bebés, mintiendo sobre quién es la madre biológica, porque lo terrible de todo esto es que entonces la madre biológica de Leonor y de Sofía nunca ha sido Letizia. En realidad serían sus sobrinas. Qué terrible todo esto. Esa mierda es terrible, todo esto que estamos viendo. Te lo juro que, mira, es una vergüenza. It's incredible how all the royal households, you know, the reason why the royal households and monarchies are effective is because people looked up to them. La gente las miraba, les daba respeto. They were an example to follow. Now, the example that the Spanish household is giving us is how to be corrupt, how to lie, how to bully, how to be violent. And the one in the British United Kingdom is bullies get away with lying, committing fraud, and it's not only is rewarded, it's covered up. It seems to be the norm. Parece que es la norma ahora. It seems that these kind of royals are the norm, and I don't want a monarchy that has those kind of royals. Totalmente de acuerdo. Totalmente Pero bueno, de todas maneras, Laura, te quiero dar las gracias por venir. Qué alegre que veniste. Ojalá que podamos venir otra vez. Yo acepto ir a casa. A ver si le decís a la Maica para que venga. También hacemos un video. Sería alegre. Oh, sería tremendo estar las tres. Sí, niña, yo creo que me encantaría que vengan las dos aquí al canal para que hablemos de todo esto, porque la Maica la miro que no tiene pelos en la lengua. La mujer. Es valiente, es así, se va con todo, no tiene pelos en la lengua. Yo le voy a decir a verla, luego convencer. Sí, decirle que venga para que tenemos las tres. Y guys,
Please go sign up to Laura Rodriguez. Her channel is tagged in the title of this live, but I'm also going to leave it in the link in the video description. So you guys, and she does teach Spanish one-on-one. So, you know, once you get there, you can get in touch with her. So yes. Thank you and you so know what? much, Paula. And we're going to leave it with this, Carmel Martinez. Shows us how truly great Queen Elizabeth II was. Yeah. Absolutely. So, gracias. Nos vemos, Laura. Muchas gracias. Besitos. Adiós. Bye. Chao, chao, chao.